Irene Montero, ministra de Igualdad, muchas gracias por atender a Público. Nada, vosotras. ¿Ha hablado con el presidente Sánchez en las últimas 2 semanas? ¿Ha mantenido alguna conversación bilateral, presidente-ministra? Llevamos meses hablando muchos compañeros y compañeras, tanto del Partido Socialista como por parte del Ministerio, y lo que quiero es que nos sentemos a negociar para llegar a un acuerdo que nos permita, bueno, dar una respuesta unitaria como Gobierno a esas decisiones judiciales de rebajas de penas y a la preocupación de las víctimas, de quienes las acompañan, de sus familiares, de sus abogadas, de las asociaciones feministas que muchas veces las acompañan en todo ese proceso, y también al conjunto de la sociedad, pero por supuesto sin volver al Código Penal de la manada y a que la credibilidad de las víctimas dependa de la gravedad de las heridas que presenten en su cuerpo. ¿Pero conoce de primera mano cuál es la opinión del presidente sobre la disputa que está habiendo en el Gobierno? Bueno, yo creo que el Partido Socialista está dejando clara su posición. Ellos han presentado una propuesta en el Congreso que lo que pretende, como ha dicho la propia ministra de Justicia, es volver al esquema de penas del Código Penal anterior, basado en la violencia o intimidación. Lo que hacen es mantener la formalidad de que ahora todo se llama agresión, pero a renglón seguido establecen 2 tipos de agresión sexual. Una agresión sexual con violencia o intimidación, que tiene las mismas penas que lo que antes se llamaba agresión, y otra agresión sexual sin violencia o intimidación, que tiene las mismas penas y la misma definición que lo que antes tenía el abuso. Las feministas no hemos peleado por un cambio de nombre, ¿no?, porque todo se llamase agresión. Lo que hemos peleado es una transformación del Código Penal y también una transformación o un cambio radical en la forma en la que se enjuician las violencias sexuales en nuestro país, de forma que lo determinante a la hora de juzgar si ha existido o no una agresión sea el consentimiento, si la mujer consintió, por tanto también con una pregunta al agresor, si se aseguró de que había consentimiento, y que nos permita, por tanto, evitar a las víctimas ese calvario probatorio de tener que probar con las heridas en su cuerpo la violencia que han ejercido contra ellas y la resistencia que ellas han ofrecido, porque las feministas pensamos que ya es suficientemente violento que alguien toque tu cuerpo sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, aunque se mantenga la formalidad del nombre de que todo es agresión, volver a establecer 2 tipos de agresión, uno con violencia y otro sin violencia, como explicaba Gloria Pollato en un artículo que publicabais hace poco, lo que hace es al final penalizar a las mujeres, que son la mayoría, que no consiguen probar la resistencia o la violencia que se ha ejercido contra ellas, o para las que no se ha ejercido violencia, por ejemplo, porque se han quedado paralizadas, ¿no?, ante esa agresión sexual. Y ese calvario probatorio del que habla de la SUA, que es consejera de Estado y fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional, es el que queríamos evitar. Por tanto, yo quiero que no volvamos a ese Código Penal, no quiero que los votos del PP y de Vox sirvan para retroceder de una forma tan negativa en los derechos de las mujeres, y creo que tenemos que alcanzar un acuerdo que nos permita reformar la ley y dar una respuesta unitaria como Gobierno, manteniendo el consentimiento como centro del Código Penal. ¿Ha pactado con Yolanda Díaz? Muchas gracias. ¿Ha pactado con Yolanda Díaz una postura común de todo el espacio de Unidas Podemos, el espacio confederal, sobre la postura que deben mantener en esta propuesta de reforma del PSOE de la ley del solo sí es sí? Cuento, por supuesto, con la complicidad y con el acuerdo del conjunto del espacio y también de la vicepresidenta. Yo quiero recordar que el solo sí es sí, el grito del solo sí es sí, que sacó a millones de mujeres a la calle, y del hermana Yo sí te creo, la idea de que la credibilidad de una víctima no puede depender de la gravedad de las heridas que presente para que lo que ha vivido se califique como una agresión sexual, o la idea de que necesitamos una respuesta integral frente a las violencias sexuales, que no es una respuesta solo penal, porque de hecho la realidad de las violencias sexuales en España es que solo un 8% de las mujeres que son víctimas de violencias sexuales denuncian, y de ellas solamente un tercio consigue una condena para su agresor. El resto de las mujeres no denuncian por miedo a no ser creídas, por vergüenza, porque minimizan o naturalizan las violencias que han sufrido, y eso nos habla de una realidad horrible. Claro que yo estoy preocupada por esas decisiones judiciales que están rebajando penas a algunos agresores sexuales, pero por desgracia el problema que tenemos en España es que la mayoría de agresores sexuales no han pisado un juzgado ni han pisado una comisaría en su vida, y nunca nadie les ha identificado como tal. Y esta es esa movilización feminista
que decía hay que cambiar la lógica con la que el Estado afronta las violencias sexuales, igual que ya hicimos en 2004 con la lucha contra la violencia de género, es una seña de identidad de la mayoría feminista, ya no solo de Unidas Podemos, de la mayoría feminista del Congreso y del Senado, y me atrevo a decir también de este gobierno de coalición. Este gobierno de coalición no existiría sin las movilizaciones feministas. Somos el resultado de esos procesos democráticos que el movimiento feminista ha impulsado y, por tanto, yo creo que tenemos que ser capaces, obviamente, de hacer frente a esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí, a esas decisiones judiciales de bajadas de penas, con la máxima unidad, con la mayor empatía con el sufrimiento y el dolor y la revictimización hacia las víctimas y hacia quienes las acompañan, pero manteniendo las conquistas de derechos que hemos conseguido en esta legislatura, que es el consentimiento en el centro del Código Penal. Ministra, llevan meses negociando con el Ministerio de Justicia y con el resto del Ejecutivo, entiendo, no es cuestión de un ministerio solo. ¿Cree que después de todo este tiempo es posible llegar a un acuerdo? Bueno, tiene que serlo. En mi opinión, tiene que serlo, porque si estamos de acuerdo en que hay que dar una respuesta unitaria como Gobierno y estamos de acuerdo también en que el consentimiento tiene que ser el centro, pues debería ser posible llegar a un acuerdo. Yo he presentado hasta 6 propuestas, incluso sabiendo que, como ha reconocido también la ministra de Justicia estos días, ninguna reforma del Código Penal va a evitar las decisiones judiciales de bajadas de penas, incluso teniendo plena conciencia de que el Código Penal es un Código Penal bien hecho, el de la ley solo sí es sí, es un Código Penal bien hecho, que trabajamos muy a conciencia con el anterior ministro de Justicia, con Juan Carlos Campo, y que tuvo una tramitación muy completa, con informes de todos los organismos, en el que hicimos mucha autocrítica y muchos cambios ya en todo el proceso, ¿no? Cuando pasó por Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, el Parlamento. Incluso con eso, yo estoy dispuesta, con tal de dar una respuesta unitaria como Gobierno, a ceder hasta en una cuestión que las feministas nunca hemos creído en ella. Nosotras no pensamos que más penas aseguren una mejor protección a las víctimas o una mejor respuesta a las violencias sexuales. Pero si ese es un requisito para dar una respuesta unitaria como Gobierno, yo estoy dispuesta a ceder, a reformar una ley que sé que está bien hecha y que el problema que está teniendo es de aplicación por parte de una minoría de jueces que están bajando penas porque no aplican la ley ni aplican el derecho transitorio, y solo hace falta ver lo que ocurrió en 2004 para ver que también hubo resistencias en aplicar la ley contra la violencia de género. Yo estoy dispuesta a ceder y a buscar un punto común. La única línea roja que me he marcado yo y que creo que se debería haber marcado todo el mundo es que esa respuesta no puede implicar volver al modelo de penas de la violencia o la intimidación, y a que lo que determina la agresión sexual, como bien explicaba la ministra Llop, ¿no? Es que si pruebas la violencia ya no tienes que probar el consentimiento. Claro, es que se trata justo de lo contrario, de que lo que haya que probar es el consentimiento, y si no hay consentimiento es agresión. Y, por tanto, que no haya 2 tipos de agresión sexual, uno con violencia y otro sin violencia, que penaliza a las víctimas, que son la mayoría, que no son capaces o que no pueden, o que no son capaces o no pueden demostrar esa violencia, o que no se han resistido porque se han quedado paralizadas, porque estaban bajo el efecto de alguna sustancia o por cualquier otro motivo, que es la realidad de la mayoría de las violencias sexuales. Por lo que hemos visto en los últimos días, yo diría, bueno, en los últimos meses, sobre todo en los últimos días con la decisión del Partido Socialista, parece que el PSOE y Podemos defienden modelos muy distintos, claramente distintos, con respecto a la libertad sexual. Uno basado en el consentimiento, que es lo que ustedes están defendiendo, y otro, tal como hemos visto, pues basado en la violencia y la intimidación, porque vuelve a entrar dentro del Código Penal. ¿Faltó pedagogía dentro de la coalición de gobierno para explicar a sus socios en qué consiste el cambio? ¿Ha cambiado el PSOE de postura ahora en esta última etapa? Fíjate que yo sí recuerdo muy bien, desde el 2018 al 2020 y en los 2 años que tramitamos la ley solo sí es sí, hemos tardado 2 años en tramitarla en el Parlamento, los debates que teníamos en ese momento. En ese momento había una parte del movimiento feminista que criticaba la ley por punitivista. Todo lo contrario de poder imaginar que habría jueces que terminasen rebajando penas a agresores sexuales. De hecho, la propia fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, está diciendo que para esos casos que se juzgan de nuevos ahora, no para las revisiones de penas, para los casos que se están juzgando ahora, pero se cometieron antes de la entrada en vigor de la ley, que el reo tiene derecho a que se elija el Código Penal más favorable a él, se está eligiendo el Código Penal anterior porque este es más duro. Las críticas entonces, incluso de la derecha, que ahora tiene el contador de penas rebajadas por determinados jueces, era que íbamos a imponer un contrato para mantener relaciones sexuales, que cómo podía ser
que tú tuvieses que despertar a tu mujer que estaba dormida para mantener una relación sexual. Es decir, todo lo contrario, se criticaba la ley porque iba a penalizar conductas como violencia, que hasta ahora no se entendían como tal o no se consideraban socialmente como violencia, también como realizar un tocamiento en el metro. Decían que íbamos a penalizar los piropos, ya no voy a poder decir ni guapa a una mujer. Es decir, durante toda la tramitación de la ley tuvimos que hacer mucha pedagogía, pero es que el debate que se nos planteaba en ese momento sobre la ley era justo el contrario, que las feministas lo que queríamos era meter los piropos dentro del Código Penal, que íbamos a pedir firmar un contrato para mantener relaciones sexuales, o que, ¿no?, como estamos escuchando estos días, tienes que despertar a tu mujer antes de mantener con ella una relación sexual porque si no, si está dormida no puede expresar el consentimiento. Entonces, siempre se pueden explicar mejor las cosas, siempre podríamos haber hecho más esfuerzos, pero quiero que nos pongamos en el momento en el que se tramitó esta ley, donde el debate era justo el contrario, ¿no?, al que se está planteando ahora. Y creo además que lo que hemos conseguido con esta ley, y con eso también hace falta hacer mucha pedagogía, es que por primera vez el Estado tiene responsabilidades con todas las víctimas, con las que denuncian y entran al sistema judicial y tenemos que evitar el calvario probatorio y que lo que tengan que probar sea la gravedad de las heridas que se ha ejercido contra ellas, pero también con el 92% que no denuncia y que ahora sí tiene derecho a una psicóloga especializada, a acompañamiento jurídico, a una trabajadora social, una vivienda de emergencia. Imagínate una trabajadora del hogar que está siendo agredida sexualmente en la casa en la que trabaja, que pueda tener un recurso habitacional de emergencia. ¿Pero cree que faltó pedagogía con los socios de gobierno o que faltó pedagogía con la sociedad? Porque ahora digamos, estamos explicando a raíz de lo que... Ahora, digamos, se está explicando mucho más la ley a raíz de estos supuestos fallos o consecuencias indeseadas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si faltó pedagogía. Usted mencionaba ahora el hecho de que alguien dice que tienes que despertar a tu mujer para tener relaciones sexuales. No es cualquier persona, entiendo que es uno de los principales asesores de la ministra. Me gustaría que valorara cómo ve que uno de los principales asesores del Ministerio de Justicia pueda estar en contra del consentimiento. Dos cuestiones respecto a esto. La primera tiene que ver con las resistencias que siempre hay a los avances en derechos. En el año 2004 hubo centenares de mujeres que se quedaron sin una adecuada respuesta del Estado, en concreto desde el ámbito judicial, porque había mujeres que llegaban a los juzgados, denunciaban que eran víctimas de violencia de género y los jueces decían no voy a aplicar la ley porque no sé si es constitucional o no, y entonces esperaron hasta 4 años. Durante 4 años mujeres víctimas de violencia de género con el procedimiento paralizado, y aumentaron un 158% los sobreseimientos, datos del Consejo General del Poder Judicial, o sea, víctimas que denunciaban y el juez decía no veo indicios, ni siquiera me molesto en empezar a investigar. Quizá uno de los elementos en los que tuvimos que hacer más pedagogía era este, ¿no? Que las feministas no nos podemos confiar ni cuando conseguimos que nuestros derechos se conviertan en ley en el Boletín Oficial del Estado, que las feministas nunca tenemos que dar por conquistados los derechos. Lo estamos viendo también con el aborto en Estados Unidos, en Polonia, ¿no? Hay países como Argentina o como Colombia en los que se están dando pasos muy importantes, en este caso en la defensa del derecho al aborto, y también hay países en los que se está retrocediendo. Pues con esto igual, ¿no? O sea, creo que a lo mejor una de las cosas que podríamos haberle puesto más foco es que el camino nunca termina cuando una ley llega al Boletín Oficial del Estado, que después hay que garantizar su aplicación completa. Y fíjate que en el año 2004, hace poco veía un vídeo de la ministra de Igualdad, Viviana Ido, 4 años después de la aprobación de esa ley, en el año 2008, pidiendo a esos jueces que se estaban negando a aplicar la ley de violencia de género, pidiéndoles que aplicasen la ley porque estaban dejando a las mujeres sin la adecuada protección del Estado. Por tanto, no es la primera vez que ocurre y no es difícil de entender para cualquier mujer que haya resistencias a la aplicación de una ley feminista cuando hay jueces en este país que ven jolgorio o regocijo en una violación grupal, o que te preguntan si cerraste bien las piernas, o que cuando consigues demostrar que te han paralizado el cuerpo antes de penetrarte, eso no es suficiente violencia para poder entrar dentro de la categoría de agresión. Y eso es un problema que arrastrábamos y precisamente por eso muchas mujeres no denuncian la violencia sexual. Entonces, puede que uno de los elementos en los que podríamos haber puesto más el foco pues tuviese que ver con esa pedagogía, y desde luego que vamos, seguiremos explicando la ley, pero yo me temo que lo que está ocurriendo ahora es una vuelta a los debates que ya tuvimos para justificar que era necesaria esta ley.
Entonces nos decían, el consentimiento ya está en el centro del Código Penal, era mentira, pero nos lo decían. Entonces nos decían, vais a pedir eso, un contrato para mantener relaciones. Entonces nos decían, es fácil probar la violencia, y estamos volviendo a ese debate, desgraciadamente. Entonces, pues sí, tenemos que volver a hacer pedagogía otra vez. No sé si fue insuficiente o suficiente, pero el caso es que hay que volverla a hacer para seguir convenciendo de cuál es la realidad de las violencias sexuales y de la necesidad del consentimiento en el centro del Código Penal. Con los datos que tiene hoy, con lo que sabemos hoy de lo que sucedió con la ley, si tuviera que escribir la ley, ¿cambiaría algo? Yo creo que las leyes siempre se pueden mejorar, y de hecho en parte de todo este trabajo y esas 6 propuestas que hemos presentado y todas las conversaciones que hemos tenido, pues hay elementos que siempre se pueden mejorar de una ley, pero la ley está bien hecha. Es una ley que nos permite que la determinación de una agresión, sea sexual, sea la ausencia de consentimiento, y que permite, paradójicamente, que los jueces y las juezas, aplicando el Código Penal completo, puedan aplicar una proporcionalidad a cada agresión en función, obviamente lo primero y lo único determinante para definir que hay una agresión es la ausencia de consentimiento, pero que después, en función de agravantes, si ha sido en grupo, si la persona agresora, el hombre agresor, es conviviente de la víctima, si hay prevalimiento de una situación de superioridad o si hay violencia, las penas se puedan agravar. En todo el proceso de tramitación y de elaboración de la ley, ya hicimos mucha autocrítica. Yo quiero recordar que la primera propuesta que entregamos en la primera vuelta del Consejo de Ministros bajaba las penas máximas. Y ahí jugó un rol muy importante el ministro Campo, que dijo, ministra, si bajamos las penas máximas, vamos a provocar bajadas de penas a agresores sexuales. Y eso provocó que en reuniones entre los equipos y en conversaciones entre los ministros, yo le dijese, pues ministro Juan Carlos, tienes razón, y vamos a volver a subir las penas máximas, hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial, que es el primer órgano al que llega la ley, nos alerta de esto mismo, no bajen ustedes las penas máximas, y ya cuando llegamos al informe del Consejo Fiscal no esperamos a todo el resto de órganos, ya modificamos eso, elevamos las penas máximas al mismo nivel que estaban antes, y de hecho el Consejo Fiscal en su informe nos dice, oigan, les ha quedado un Código Penal que no es punitivista, pero se le parece. Ustedes presentaron un decálogo, digamos, a la respuesta de modifiquemos la ley, ustedes presentaron hagamos más ley, presentaron un decálogo para desarrollar, porque estamos hablando de una pequeña parte de la ley que es importante, que es la punitiva, ¿no? Digamos, la que tiene que ver con el Código Penal, pero ustedes presentaron un decálogo de medidas como para avanzar la ley para su aplicación, porque bueno, la ley lleva dos meses y medio y casi no se ha desplegado. ¿Tienen valorado cuánto, digamos, qué inversión necesita aplicar esa ley? Bueno, es que en eso llevamos trabajando antes de la propia aplicación de la ley. Por ejemplo, para los centros de crisis hemos planteado que se puedan financiar su construcción con los fondos europeos. Somos el único país de Europa que está invirtiendo en este tipo de recursos con los fondos europeos para la recuperación, transformación y resiliencia, y los centros de crisis tienen que estar abiertos antes de que acabe este año. Eso es una responsabilidad de las comunidades autónomas. Los centros de crisis, para que todo el mundo lo sepa, son sitios que van a tener que estar abiertos, uno por provincia, 24 horas al día, 365 días al año, donde haya una psicóloga especializada, una asesora jurídica especializada también en violencias sexuales, una trabajadora social, y que puedan de esa manera ser una puerta de entrada segura para las víctimas, denuncien o no, y que a partir de ahí, de conocer sus derechos y de poder reconstruir lo que les ha ocurrido, ellas mismas decidan si denuncian o no, y en todo caso tienen asegurada esos derechos, esa protección por parte del Estado. Entonces, pero más allá de, bueno, de inversiones que hemos contado, si se hablaban de desdoblar o de multiplicar los juzgados especializados, es decir, han puesto sobre la mesa del gobierno de coalición, digamos, una necesidad de inversión. Además de venir trabajando desde antes de la propia aplicación de la ley, en concreto en los centros de crisis, cuando hemos presentado ese plan de medidas urgentes para la implementación de la ley, que para que la gente lo entienda es poner psicólogas especializadas en la calle para atender a las víctimas, denuncien o no, más policías, o especializar los órganos de justicia, que todo el mundo va a entender que es muy importante. No es lo mismo que las violencias sexuales se juzguen en juzgados especializados, con todo un personal jurídico especializado, y que quien acusa sea una fiscalía también especializada en violencia sobre la mujer, igual que ocurre con la violencia en el ámbito de la pareja o
la expareja a que ocurra en un juzgado ordinario. Todo eso cuesta dinero, pero por supuesto que lo hemos trabajado, lo hemos llegado a trabajar con el Ministerio de Hacienda, este plan de medidas urgentes, para que esté adecuadamente presupuestado y podamos iniciar esa andadura. Y no es una cuestión menor, ¿no? El despliegue ágil de la ley permitirá proteger de una forma mucho más eficaz a todas las víctimas, a las que están en un proceso judicial, a las que se les está revictimizando con esas decisiones judiciales de bajadas de penas y, como te decía, también a la inmensa mayoría que no han denunciado en su vida, pero que ahora el Estado tiene la obligación de proporcionarles derechos, y por eso para nosotras es muy importante. Digamos, la pregunta también ¿está cuantificado? ¿Hay acuerdos en el Gobierno que para desplegar esta ley se necesitan? Está cuantificado y se podría hacer, sí. ¿Y cuál es la cantidad? Está cuantificado, me vais a permitir que sea discreta porque yo aspiro a que eso sea un elemento central también de la respuesta que demos como Gobierno. Es decir, para mí la negociación, digamos, o el trabajo sobre la reforma de la ley Solo sí es sí que se está planteando ahora siempre ha ido acompañado del despliegue de medidas integrales. Yo no creo que se pueda separar una cuestión de la otra, porque en el fondo de lo que se trata es de dar una respuesta integral, unitaria y también integral a todas las víctimas, y que además aprovechemos para hacer esa pedagogía con hechos respecto a que la respuesta del Estado, de las instituciones y de la sociedad a las violencias sexuales no es exclusiva ni fundamentalmente penal, aunque sea muy importante tener un código penal feminista y con el consentimiento en el centro y unos procesos judiciales respetuosos con las víctimas y que no las hagan enfrentar un calvario probatorio. Pero la respuesta es integral, desde el conjunto de la sociedad, parándole los pies a los agresores, dejando de normalizar conductas que son violencia pero que hasta ahora no se identificaban como violencia, y también teniendo más personal especializado para que, viva donde viva una víctima, tenga cerca una puerta segura para denunciar la violencia que ha sufrido y recibir la ayuda, que es el derecho que tiene. Entiendo que están rotas por ahora las negociaciones con el Ministerio de Justicia. Escuchábamos que no se había vuelto a reunir con... Yo no me he levantado de la mesa. Bien, así que usted no se ha levantado de la mesa. De alguna manera, sus socios de gobierno han decidido, digamos, presentar una proposición de ley unilateralmente en el Congreso y están buscando apoyos. Entonces, digamos, aunque sé que ustedes van a intentar negociar hasta el último minuto, ¿cree factible que el PSOE apruebe esta ley con el apoyo de la derecha o de la ultraderecha? No es la primera vez que las discrepancias entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad respecto a las leyes feministas llegan al Parlamento, y que hay una amenaza de que la derecha sume sus votos para hacer un retroceso. Ha pasado también, por ejemplo, con la ley trans, que lo acabamos de vivir, y también tuvimos un debate muy importante con la propia ley Solo sí es sí en la fase de tramitación. Yo creo que no sería una buena noticia. Quiero tratar de evitar ese escenario. Yo no creo que sea una buena noticia que el Partido Popular y Vox sumen sus votos para volver al Código Penal de la violencia y la intimidación, al Código Penal de la manada. Creo que antes de que se produzca ese escenario deberían volver a sentarse en la mesa y teniendo claro que hay muchas posibilidades de acuerdo que nos pueden permitir dar una respuesta como Gobierno, porque yo ya he cedido en todo lo que el Partido Socialista me ha dicho que necesita para dar una respuesta unitaria. El único requisito y la única condición es que no volvamos al esquema de penas anterior, y lo digo así porque esas son las palabras exactas que ha utilizado la ministra de Justicia y el Partido Socialista, ¿no? Es verdad, volvemos al mismo esquema de penas que el Código Penal anterior. Bueno, pues es que eso ya se acabó con el Código Penal de la ley Solo sí es sí. Ahora, agresión es todo acto sexual sin consentimiento, y no hay subtipos de agresión en función de si se ha ejercido o no violencia. La violencia está situada en las agravantes, en las circunstancias agravantes, para agravar la pena en los casos en los que se demuestre, pero no hay subtipos de agresión en función de si se ejerce o no violencia, penalizando a las mujeres, que son la mayoría que no pueden demostrar esa violencia. Si eso llegara a ocurrir, es decir, si necesitaran los votos de la derecha, ¿qué mensaje estaría dando a las mujeres? Creo que el peor, porque estaríamos hablando de un retroceso, es decir, estaríamos hablando de que en una misma legislatura hemos dado el paso de cambiar un código penal que no estaba funcionando, que estaba haciendo que solo denunciase un 8% de las mujeres, y de que de ese 8% solo un tercio obtuviesen una condena, por tanto que no estaba siendo útil ni para las víctimas ni tampoco para acabar con la impunidad de la inmensa mayoría de los agresores, que hemos conseguido cambiar ese código penal y que, sin dejar tiempo para que actúe ante una ofensiva
en la aplicación de esa ley por parte de una minoría de jueces, porque también lo quiero recordar, la mayoría de los juzgados de este país están aplicando bien la ley y el derecho transitorio y no están rebajando las penas. Esto es algo que está haciendo una minoría que ofrece resistencia, igual que también ofrecía resistencia incluso con el Código Penal anterior para no ver violencia e intimidación e incluso llegar a ver jolgorio o regocijo en una violación grupal. Yo creo que todo el mundo va a entender perfectamente que esas resistencias existen y estaríamos volviendo en esa misma legislatura al Código Penal que ya estamos diciendo que supone un calvario probatorio para las mujeres, que provoca que haya muchas mujeres que ni siquiera quieren denunciar, que incluso muchas de las que denuncian no obtengan una condena para su agresor, después de pasar un calvario probatorio. Entonces, yo creo que no podemos permitirnos ese retroceso, también por lo que te decía, es que este gobierno de coalición progresista no se puede olvidar de dónde viene. Este gobierno de coalición progresista es el resultado de un proceso democrático que han llevado a cabo las asociaciones de lucha por la vivienda, la PA, las asociaciones de inquilinos, los y las pensionistas, y con un protagonismo muy claro el movimiento feminista, que ha dicho necesitamos instituciones que escuchen las demandas democráticas y que garanticen nuestros derechos. Entonces, no nos podemos olvidar como gobierno de a quién nos debemos y de por qué estamos aquí. Yo por lo menos no me olvido y creo que ese retroceso no nos lo podemos permitir. Y si ese retroceso se da, si el Partido Socialista consigue una mayoría parlamentaria, ¿qué hace usted? ¿Dimitirá? ¿Seguirá en el gobierno? Pues desde luego no quiero ni plantearme ese escenario, porque en ese escenario la menor de las preguntas es qué pasa conmigo y si yo tengo que dimitir o no. El problema es que volveremos a un código penal que les dice a las víctimas que si no tienen una herida que se considere suficientemente grave, entonces lo que han vivido no es una agresión. Ahora formalmente se llamará agresión, pero tendrá penas menores, como antes tenía el abuso, y una consideración menor. Por tanto, el menor de los problemas será qué pasa conmigo. El problema será que seguiremos haciendo a las víctimas tener un calvario probatorio para poder demostrar que han sufrido una agresión sexual, que ya el consentimiento no estará en el centro, como el otro día explicaba la ministra, si hay que demostrar la violencia, el consentimiento no hace falta demostrarlo, lo que queremos es que sea al revés, que lo que demostremos sea el consentimiento, y estaremos dando un paso atrás que las mujeres en nuestro país no se pueden permitir. ¿Puede mantenerse el gobierno de coalición si el Partido Socialista saca adelante esta ley, esta reforma de la ley del solo sí es sí? ¿Tiene sentido que se mantenga el gobierno de coalición? Permíteme que me quede un pasito antes, porque es que esta pregunta me la habéis hecho en cada tramitación de ley que yo he hecho como ministra de Igualdad. Todas las leyes feministas que yo he tramitado, tanto la ley del aborto como la propia ley solo sí es sí, como la ley trans, muchas veces me han preguntado, ¿pero usted cree que saldrá finalmente? ¿Usted no ve que ya estamos en un punto en el que, y al final siempre hemos conseguido encontrar una solución? Entonces, quiero pensar que esta vez también va a ser así. Quiero pensar que no vamos a llegar al punto en el que volvamos al Código Penal de la manada con los votos del Partido Popular y Vox. Quiero pensar y rompiendo la mayoría feminista de investidura. Voy a trabajar para eso, Y ha habido otras veces en las que este nivel de tensión, con la ley trans, como te decía, o con otras leyes feministas, ya ha estado encima de la mesa y al final hemos encontrado una solución. Quiero trabajar para que eso sea así y ya habéis visto que a pesar de que a veces las tensiones han sido muy fuertes, el gobierno también no solamente ha resistido, sino que ha sido capaz de encontrar soluciones que avanzan en derechos y bueno, esta misma semana en el Senado se ha tramitado la ley del aborto y la ley trans y la semana que viene pues irán al Congreso y esperemos que se aprueben de forma definitiva. Estamos al final de la legislatura. ¿Cree que el PSOE está buscando un perfil propio con esta ley? La verdad es que me parece completamente secundario ese tipo de argumentos en este momento. O sea, ahora mismo hay una emergencia, una situación de urgencia, de riesgo real de retroceso al Código Penal de la manada. Entonces, aquí no hay ya ahora mismo, yo creo, aunque siempre, o sea, no soy ingenua, ¿no? Siempre en política juega todo, pero ahora mismo todos esos argumentos que tienen que ver con lo partidista o con... Lo digo porque ha habido un cambio de postura en el PSOE. Entiendo que algunos argumentos pesan, ¿no? Y a lo mejor pregunto si ese es el electoral, si usted cree que va por ahí los tiros. Insisto, no lo sé, pero desde luego creo que lo que es central tiene que ver, perdonad, con no volver al Código Penal anterior. Esa es la urgencia en este momento. Esa es la urgencia, que la ofensiva contra la ley solo sí es sí no termine en una vuelta al Código Penal anterior. Y todo lo demás, que soy muy consciente de que siempre ha jugado un papel y lo seguirá jugando, ahora mismo a mí me parece, vamos, me parece hasta
hasta hostil hablar de ello, porque el riesgo real de que volvamos al Código Penal anterior está ahí y lo único que yo creo que ahora mismo nos debe preocupar es frenar la posibilidad de que haya una mayoría parlamentaria construida con el Partido Popular y Vox que vuelva a ese modelo. ¿Barajan la posibilidad de un final abrupto de la legislatura, que no se llegue hasta diciembre de este año? No depende de nosotras, eso es una decisión del presidente. Han insistido siempre mucho en que vamos a agotar la legislatura y trabajamos con esa idea. Confiamos en lo que nos dice nuestro socio, pero también somos muy conscientes de que esa es una decisión en exclusiva del presidente del Gobierno, que seguramente no debata con nosotros y nosotras, y por tanto nuestra obligación es estar preparadas para cualquier escenario, pero también confiar en la palabra del socio de Gobierno, que dice que la legislatura durará hasta el final. ¿Y está preparado el espacio ahora mismo para afrontar unas elecciones generales si fueran inmediatas? Desde luego, en Podemos estamos haciendo nuestra parte, tanto para que toda nuestra acción de gobierno, no solo a nivel estatal, sino también municipal y autonómica, demuestre la fuerza, ¿no?, y la necesidad de que Podemos siga estando en los gobiernos y de que de hecho gobernemos con más fuerza. En estos 4 años a nivel estatal Podemos ha demostrado que es la fuerza que transforma. Parte de los logros más importantes de este Gobierno, como el tope al gas o la intervención del mercado de la vivienda, al principio los proponía nuestra secretaria general Yone Belarra y todo el mundo decía: Europa no deja, esto es imposible, arruinará los mercados, y después han terminado siendo la solución ibérica o reales decretos donde intervenimos el mercado del alquiler para que no se puedan producir subidas abusivas. Con las leyes feministas ha ocurrido lo mismo. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí, Marisa lo sabe bien, tal ley o cual ley, ¿no?, la ley trans, esta ley no va a salir, esto está complicadísimo, y al final lo conseguimos llegando a acuerdos y negociando? Nosotras estamos haciendo nuestra parte para que Podemos aporte toda su fuerza para ello, ¿no? Y luego ahí, pues bueno, está la decisión de Yolanda, cuando termine de montar su partido, de decidir si quiere ser también la candidata de Podemos y de que podamos hacer un acuerdo. ¿Será usted la candidata de Podemos, aunque luego Podemos llegue a acuerdos con otras fuerzas políticas? Estamos muchos pasos por detrás de eso, y ahora mismo lo que tiene que pasar es que Yolanda termine de montar su partido. Nosotras hemos reconocido que creemos que podríamos acelerar, es decir, que vamos tarde seguramente, pero bueno, también tenemos que respetar los tiempos de Yolanda, que como te digo es ahora la que tiene que terminar de montar su MAR, que terminar de montar su partido y que decidir si quiere ser nuestra candidata. ¿Por qué no quiere Podemos participar en un proceso como el de Sumar? Un proceso que es nuevo, que tiene unas normas diferentes a la de los partidos que ya estáis conformados. Bueno, en nuestro espacio siempre hemos convivido muchas formaciones políticas, organizaciones con dinámicas propias, los comunes, Izquierda Unida, el Partido Comunista, Podemos, y siempre hemos conseguido, ¿no?, generar espacios en los que trabajamos conjuntamente, y eso es Unidas Podemos, y eso es, yo creo, la base sobre la que se sigue construyendo. Yo respeto mucho que Yolanda haya querido montarse otro partido, y a partir de ahí lo que tiene que decidir cuando termine de hacerlo es si quiere ser la candidata, y nosotras estamos en plena disposición, y lo hemos dicho con mucha claridad, de llegar a un acuerdo de coalición, que es la forma en la que también nos hemos presentado en los procesos electorales anteriores, ¿no?, siempre con formatos de coalición, pues ahora también entre Podemos y Sumar. Si Yolanda quiere ser la candidata, no habrá una disputa por parte de Podemos para jugar a... No sé si puedo ser más clara, pero estoy diciendo que tiene que ser ella la que decida si es candidata y si es candidata de Podemos, y que si es así, pues nos sentaremos a negociar ese acuerdo de coalición, es que es evidente, vamos.